Todos necesitamos petróleo. Sin petróleo nuestra vida se detendría. Solo los europeos consumen 2.500 millones de litros por día. Esto no lo saben todos los consumidores. Durante la extracción del petróleo brota desde el suelo también gas natural. En lugar de ser aprovechado, por lo general este valioso combustible es quemado. Es desperdiciado y es liberado a la atmósfera perjudicando el clima en alto grado. Para las corporaciones petroleras, por lo visto, solo cuenta el dinero rápido. Al ser quemado el gas, son liberados cada año 400 millones de toneladas de gases de invernadero, una cantidad similar a la que emiten los vehículos de Alemania, Francia y Gran Bretaña juntos. Las multinacionales petroleras hacen sus negocios a expensas de los seres humanos y del medio ambiente. En países como Rusia, Gabón o como aquí en Nigeria. Cantidades increíbles de dióxido de carbono son emitidas aquí. Simplemente es quemado. Cada día, durante 24 horas sin pausa. Eso es gas. Shell asesina a todo nuestro pueblo con esas llamas. El petróleo de Nigeria, por el cual se expulsa hacia el aire tanto gas de invernadero, aterriza, por ejemplo, aquí, en el puerto de Rotterdam. La refinería más grande de Europa le pertenece a uno de los comerciantes líderes de materia prima del mundo, al consorcio Shell holandés. La multinacional petrolera ganó en el año 2010 16.000 millones de euros. Sani Ofeje es de Nigeria. Hoy vive en Rotterdam porque fue perseguido. Desde hace muchos años, lucha contra las quemas de gas en su país. Cada persona que conduce un vehículo consume petróleo, gasolina o diésel. Quiero que ustedes, por cada litro de gasolina, por cada litro de diésel que utilizan, piensen de dónde proviene el petróleo. Y ustedes deben saber qué consecuencias tiene esto para los hombres que viven allí. Nos encontramos en el delta del Níger. Muchas corporaciones petroleras internacionales sacan de aquí el oro negro. Queman el gas residual encima de los pueblos, día y noche. El dióxido de carbono tóxico llega a la atmósfera, impactando en los hombres y en el medio ambiente. Y eso que las quemas de gas residual se encuentran prohibidas aquí desde el año 1984. Cuando el petróleo es bombeado desde el suelo, el gas natural llega también a los conductos. Eso es perjudicial para la extracción del petróleo, puesto que la presión aumenta en los oleoductos. Debido a ello, fluye menos petróleo a través de los tubos. Por eso, el gas es separado del petróleo. Asimismo, desde estos tubos dañados sale metano tóxico. El metano produce un efecto invernadero 21 veces más elevado que el dióxido de carbono. Lo que queda en los conductos simplemente es quemado como gas residual. Nos encontramos en Irekan, en el oeste del delta del Níger. Aquí nos encontramos con el hombre que desde hace años documenta las consecuencias de la quema de gas residual en su patria. El activista ambiental Omoberaya Nefeturi sabe dónde son expulsados los gases hacia el aire y quién es el responsable de eso. En este caso, la multinacional petrolera Shell. A una distancia de unos pocos cientos de metros del pueblo, las quemas de gas residual despiden los gases tóxicos. Este es el primer sitio de quema de gas.
El segundo lo han apagado. Pero a veces los dos arden al mismo tiempo. Todos los días muere alguien debido a la quema de gas. Siempre se trata de la producción de petróleo. La gente de aquí no obtiene ningún provecho de ello. Ni corriente eléctrica, ni buenas carreteras, ni tuberías de agua. Y Shell ya hace 30 años que se encuentra aquí. Desde hace décadas, las corporaciones petroleras queman carbón liberando los residuos de la combustión hacia la atmósfera, como lo hace aquí Ajib, un socio de Shell Nigeria. Las partículas de hollín quedan suspendidas en el cielo como una calle de asfalto y absorbe la luz del sol. Debido a esto, el aire se calienta. Una causa importante en relación con el aumento de las temperaturas en todo el mundo. En este lugar, las plantas y la tierra se secan. Las nubes de hollín provocan un calor sofocante y la gente espera en vano que llueva. Antes cultivábamos raíces de yam yam, pero nuestro alimento más importante ya no crece aquí debido a la quema de gas residual. Lo único que aún crece es la mandioca, pero esta planta apenas sí produce tubérculos comestibles. Y cuando se observa aquí por los alrededores, pueden verse claramente los efectos. Ahora todo está muerto aquí. Pero no solo son un problema el calor y el carbono. De la quema de gas residual sale óxido de nitrógeno, benceno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Todos ellos son muy perjudiciales para la salud. Solo pudimos encontrarnos de forma clandestina con quienes son afectados por los tóxicos, porque los pueblos son vigilados de forma rigurosa. Desde hace 30 años, Shell extrae petróleo de aquí. Antes pescábamos y cultivábamos casi de todo, con buenas cosechas, pero desde que Shell se encuentra aquí estamos enfermos. Yo apenas puedo respirar y hablar a consecuencia de las quemas de gases residuales. Para averiguar más sobre los efectos ocasionados en la salud, preguntamos en un hospital en el área afectada. Shell participó en la financiación de la construcción y del equipamiento de la costosa clínica privada. El médico jefe, el doctor Asebi Koriquille, trata a muchos pacientes que se han enfermado por los gases tóxicos. Él se encuentra muy debilitado debido a una enfermedad crónica de las vías respiratorias. Tiene tos y disnea porque durante largos periodos estuvo expuesto a compuestos de hidrocarburos en nuestro medio ambiente. Sus afecciones son crónicas. Yo solo puedo aliviar los síntomas de su enfermedad. Este es un claro ejemplo de los problemas contra los que debemos luchar en nuestro medio ambiente. Y todo esto es el resultado de la quema de gas residual. Es decir, que el médico no puede curar a la gran cantidad de enfermos. ¿Qué es lo que dice Shell al respecto? Uno de los principales productores de estos gases tóxicos. No tenemos pruebas de que la quema de gases residuales produzca una influencia negativa en el medio ambiente o en la salud de los hombres. Existen diferentes estudios que fueron realizados independientemente de Shell, y ninguno de los estudios manifiesta dudas de ninguna clase. Nuestra demanda es la siguiente. Shell hace referencia ante todo a un estudio del Banco Mundial del año 1995. Pero en este, los efectos de la quema de gas residual en relación con la salud no fueron investigados de forma suficiente. Asimismo, la misma Shell ha solicitado la realización de un estudio. El Dr. Peterside trabaja en ello. Hasta el día de hoy, este estudio no ha sido publicado. El estudio del medio ambiente sobre el delta del Níger fue pagado por Shell Nigeria. Con ello, sale a luz que existe una relación directa y esencial entre la quema del gas residual y las graves enfermedades en el pueblo. Partimos de la base de que estos resultados no fueron publicados. Eso nunca ha sucedido. Eso solo puede significar una cosa, que Shell tiene algo que ocultar. Y además, Shell no respeta las leyes
ya que la quema de gas residual está prohibida en Nigeria. Luego de una queja de los habitantes del pueblo, el 7 de noviembre del año 2005, el tribunal reconoció la prohibición de quema de gas residual. Shell y las otras corporaciones petroleras debían detener de inmediato las quemas, pero no lo hicieron. Shell tiene más poder que el gobierno. El gobierno ha fallado. El fallo fue emitido por el Tribunal Superior en el delta del Níger. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que las corporaciones petroleras continúen faltando a las leyes? Nos encontramos con el primer fiscal y ministro de Justicia, Obayuwana. Las compañías petroleras tienen un lobby poderoso. Se reúnen con los políticos que se encuentran a cargo y con los responsables políticos de la administración petrolera estatal. Estos funcionarios justamente deben controlar la producción e imponer la prohibición de la quema de gas. Pero estas personas se contentan con excusas de la industria petrolera como «dennos un par de años porque tenemos dificultades muy grandes». De este modo, el fin de las quemas siempre se posterga un poco más. Debo reconocerlo, estamos desamparados. En las regiones petroleras gobiernan los militares. El trasfondo: el Estado nigeriano participa en Shell Nigeria y recibe el 55% de los ingresos. Por eso el ejército protege las maquinaciones ilegales de las compañías petroleras. También Total y Ajib ganan con el negocio petrolero de Shell. Todo el país se encuentra orientado a la exportación de petróleo crudo. Nigeria depende de las empresas petroleras, ya que el 80% de los ingresos estatales provienen de la exportación. De ello saca provecho ante todo el gobierno central en la capital. De esta manera, Shell se encarga de que el mundo entero sea abastecido con petróleo del delta del Níger. Y nadie pregunta si se realizan quemas de gas residual. Se queda en el país y el oro negro es embarcado hacia Europa. Los políticos locales, en las regiones de extracción de petróleo en cuestión, reclaman estándares internacionales en relación con el medio ambiente. La comunidad internacional debe condenar a Shell, a Ajib, a ELF y a todas las otras compañías petroleras. No respetan los estándares internacionales ni las leyes. Y se trata de empresas europeas. Y el beneficio que sacan de este negocio sucio termina en Europa. Todo ese dinero proviene de nuestro país. Nosotros pagamos eso con años de nuestra vida, por una ganancia por la que se pagan impuestos en Europa. Finalmente, las compañías deben ser forzadas a operar también en África, de acuerdo a las leyes europeas. La quema de gas residual se encuentra prohibida en Europa y en Nigeria. Durante décadas, los estados europeos ignoraron las prácticas de las compañías petroleras que perjudicaban al clima. Pero al finalizar el año 2009, campesinos nigerianos lograron lo increíble. Sus demandas contra Shell fueron consideradas en el tribunal en La Haya. Ahora se indaga en los Países Bajos contra Royal Dutch Shell, un suceso político. Por eso, en diciembre del año 2010, diputados del Parlamento de Holanda recorrieron el delta del Níger. Aquí gobierna la Joint Task Force, el Comando de Fuerzas Especiales, una unidad del gobierno nigeriano que custodia el negocio del petróleo. El objetivo de los políticos europeos: la quema de gas en el delta del Níger. Con ellos se encuentra el activista ambiental Sani Ofeje. Un representante de la embajada debe proteger al grupo para que no sean detenidos. La diputada del Parlamento de Holanda, Sharon Geswissen, experimenta por primera vez lo que significa la quema de gas. Este calor es terrible. Es difícil imaginarse que las quemas se realicen día y noche, 24 horas diarias, 7 días a la semana y durante décadas.
Aunque el grupo viajaba por encargo del gobierno holandés, fue detenido en la quema de Shell por el Comando de Fuerzas Especiales. Viajábamos en un vehículo de la embajada, lo cual realmente debería habernos garantizado inmunidad. Incluso nos acompañaba un representante de la embajada de los Países Bajos, pero los militares nos detuvieron. Estuvimos detenidos por más de 4 horas. Recién a la medianoche nos liberaron, pero no estoy desilusionado. Cumplí con mi tarea. Como representante de los campesinos que realizan las demandas, Sani Ofege ha logrado llamar la atención de la opinión pública europea sobre las prácticas ilegales de Shell. El Parlamento holandés en La Haya, por consiguiente, ha citado a la multinacional petrolera. El testigo más importante, Sani Ofege. Shell tiene mucho que perder. Si la compañía llega a ser condenada en los Países Bajos por la quema prohibida de gas, eso puede constituir la amenaza de una prohibición comercial. La diputada Gesuisen puede atestiguar que en Nigeria siguen realizándose las quemas. Su partido ha exigido una audiencia pública. Gesthuizen from the Socialist Party. Thank you, Mr. Chairman. Well, first of all, I'd like to thank you both, of course, for coming. Today, en la mayoría de nuestros pueblos, las personas sufren debido a la quema de gas. Y continuamente me entero en las noticias de que hay gente que quiere salvar el clima. Y me pregunto, ¿por qué esta gente simplemente no viene al delta del Níger y detiene la quema de gas? Shell no tiene conciencia de culpa. La declaración de que Shell tiene estándares más bajos en África no es cierta. La argumentación es absurda. La producción de Shell en Nigeria se asemeja a la de Gabón. Las condiciones ambientales apenas se diferencian. Los métodos de extracción son prácticamente idénticos. En Gabón, Shell es considerada como apropiada en cuanto al cuidado del medio ambiente. La quema de gas y los derrames de petróleo en este país no han llevado a discusiones nacionales o internacionales. Y operamos allí desde hace 50 años. Las consecuencias catastróficas para el clima, evidentemente, le son indiferentes a Shell, mientras nadie proteste en contra de ello. En los últimos 10 años, fueron desperdiciados alrededor de 1.5 billones de metros cúbicos de gas por las compañías petroleras. ¿Eso no le queda claro a los políticos responsables en Europa? Preguntamos en el Ministerio de Medio Ambiente alemán, pero nuestra solicitud para una entrevista fue rechazada. Es absurdo. Por ejemplo, con el gas asociado, podría proveerse de corriente a toda Alemania. Las plantas o centrales nucleares o carboeléctricas no serían necesarias. También Total se encuentra involucrada en el negocio sucio. La clientela, por lo visto, no debe enterarse de ello, puesto que delante de la Cámara, Total no quiere tomar ninguna posición. Otras reuniones son más importantes. Y tampoco el Ministerio de Medio Ambiente francés emitió opinión. ¿Medidas en contra de Total? Esta pregunta no es comprendida. Y finalmente, según los ministerios, la Unión Europea se ocuparía de ese tema. En Europa se respeta la prohibición de quema de gas. La Comisión Europea creó expresamente un nuevo ministerio para la protección del clima. En un mundo donde la energía es escasa y los recursos naturales se están agotando, esto es increíble. Debemos crear leyes que pongan fin a esta locura. Los europeos solo pueden controlar las plantas dentro de los límites de sus países y establecer exigencias para la entrada. Pero estas quemas de gas pertenecen a plantas que se encuentran fuera de Europa. No tenemos posibilidades legales de llevar a las empresas petroleras ante los tribunales. Por eso, necesitamos acuerdos internacionales. Washington, D.C. Aquí se encuentra el Banco Mundial. Intenta llegar a acuerdos internacionales para terminar con el derroche. Financiado por gobiernos y multinacionales petroleras, debe ocuparse de que en el futuro el gas sea mejor aprovechado. El director del programa, Ben Svensson, viaja por todo el mundo
e intenta reunir a todos los responsables. La quema de gas es un problema global. Cada año se emiten de ese modo 400 millones de toneladas de CO2. Un desperdicio increíble de energía que podría ser aprovechada de forma razonable. Nuestro programa media entre los gobiernos y las compañías petroleras. Nosotros no tenemos fondos para invertir. Brindamos consejos y soporte técnico, pero no financiamos ningún proyecto. Somos independientes de las corporaciones petroleras nacionales e internacionales y de los gobiernos. Hasta el momento, aparentemente, el Banco Mundial no ha logrado mucho. Nuestra búsqueda de una compañía petrolera que actualmente opere de forma tal que se proteja al clima nos llevó a Ecuador. El pequeño país sudamericano ha nacionalizado la extracción de petróleo y está poniendo fin a la quema. Por encargo del gobierno ecuatoriano, el administrador Berend Vandenberg debe llevar a cabo el proyecto. Él es respaldado por Thomas Run. Su empresa finlandesa suministra los generadores. Las fuentes de petróleo de Ecuador se encuentran en el Amazonas. Petroamazonas, la empresa petrolera estatal, hace todo para proteger a la naturaleza. Por eso, también deben ser detenidas las quemas de gas. Los 4 generadores allí queman petróleo crudo. Aquí se encuentra lo que convertimos de petróleo a gas. La empresa finlandesa ha desarrollado generadores especiales que transforman el gas asociado en electricidad. Un procedimiento altamente tecnificado que puede ser aplicado en todo el mundo. El director del proyecto, Berend Vandenberg, creció en la jungla sudamericana y pudo observar cómo la quema de gas destruye a la naturaleza. Hace 2 o 3 años atrás pude convencer al gobierno de Ecuador de mi idea. El presidente es muy consciente de los problemas medioambientales y él quiere que cada dólar sea invertido de forma razonable. El ministro de Petróleo y de Minería dijo, está bien, compramos tu idea, comienza y transfórmalo, pero asegúrate de que la energía sea aprovechada de forma óptima. Finalmente, se trata de energías no renovables. Con respecto a la cuestión del gas asociado, debemos hacer un trabajo considerablemente mejor que el que han realizado nuestros predecesores. Las empresas petroleras privadas que antes explotaban las plantas solo dejaron chatarra. Debido a su balance ambiental catastrófico, debieron abandonar el país. Una herencia difícil. Nos dejaron plantas de extracción de petróleo completamente contaminadas. Por todos lados había petróleo, lubricantes y químicos. Debimos remover toda la tierra y limpiarla. Habían comprado generadores de gas, pero no pudieron trabajar con ellos. Simplemente dejaban que todo lo que compraban se arruinara. Y debimos sanear toda la instalación y poner en marcha los generadores. Eso nos costó millones de dólares. Y Petroamazonas logró el gran cambio. Las viejas instalaciones fueron modernizadas de forma adecuada en relación con la cuestión del clima. El gas asociado ahora se aprovecha. Los nuevos generadores pueden ser utilizados de forma móvil. Si el petróleo de aquí se agota, las máquinas pueden ser llevadas a la siguiente fuente de petróleo. Al Estado, la instalación de los nuevos generadores le costó $150 millones. Por eso vale la pena también para el gobierno. Bueno, la verdad es que hay 2 componentes en el ahorro primero que tiene el Ecuador cuando no quema el gas. Es un ahorro, un beneficio que tiene el Estado al no quemar diésel o crudo y preferentemente utilizar el gas que antes se quemaba en la atmósfera. En el caso de Petroamazonas hemos logrado un ahorro de $75 millones por año. De manera que la inversión que usted habla de 150 que cuesta el programa se paga en 2 años. Ese es el componente, por así decirlo, rentabilidad.
Pero el componente que más cuidado tiene el gobierno es que no continuemos a contaminar la atmósfera, y para ese efecto hemos calificado ya. Con los nuevos generadores de gas, Petroamazonas ahorra tanto gas de invernadero que Ecuador tiene que obtener por ello los denominados bonos de carbono. Los bonos de carbono son otorgados por las Naciones Unidas por medidas tomadas para disminuir los gases de invernadero. Se pueden adquirir en la Bolsa del Clima, un ingreso adicional. La proporción de gas asociado fluctúa en los oleoductos. Si hay un abastecimiento más reducido de gas, entonces los generadores cambian automáticamente a otros combustibles. ¿Por qué hasta el momento tan pocas multinacionales petroleras invierten en la nueva tecnología? La industria del petróleo se encuentra muy estancada en cuanto a las innovaciones. Para esta, la quema de gas es el método más sencillo para deshacerse de él. Si uno quiere aprovechar el gas asociado, primero se debe invertir. Deben construirse nuevas centrales eléctricas y eso parece complicado. Por eso el mercado se resiste. El modelo ecuatoriano no puede imponerse hasta el momento. Eso lo prueban los datos de los satélites del gobierno norteamericano. Aquí, en la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, las autoridades competentes para las mediciones de datos climáticos, observan las quemas de gas. Los resultados de las mediciones, cada año, se liberan aproximadamente 400 millones de toneladas de gas de invernadero, a pesar de las consecuencias fatales para el clima. Desde el año 2002, la NOAA proporciona datos independientes. El Dr. Elvich, director de la sección de quema de gas, encuentra incluso nuevas quemas de gas en Nigeria. Todas estas son quemas de gas. Los puntos marcados en rojo son quemas nuevas, del año 2009. Aún no existían en el año 2000. Pudimos observar el desarrollo en los últimos 3 años, identificando así nuevas quemas. Los satélites no pueden detectar qué compañías realizan las quemas. Recolectamos los datos de todo un año. Nuestros satélites reciben las señales de las emisiones de gas de invernadero. Así calculamos los datos promedio, los cuales comparamos con los balances anuales de quema de gas, proporcionados por algunas empresas y países. Para cálculos más precisos, esta autoridad depende de los datos de quienes realizan las quemas. Junto con Nigeria, Rusia pertenece a los países en los cuales se quema masivamente el gas asociado. No obtenemos ningún dato desde Rusia, a diferencia de algunos otros estados. Naturalmente nos alegraría mucho obtener datos de referencia de Rusia. Podríamos incluirlos también en nuestros resultados. Rusia tiene un buen motivo para no hacer públicos sus datos. El Estado no ha firmado hasta hoy ningún acuerdo internacional para terminar con la quema de gas. Incluso, hasta el año 2005, el gobierno negaba la realización de las quemas. Pese a ello, la emisión tóxica de dióxido de carbono ya no puede ser mantenida completamente en secreto. Comenzamos la búsqueda y volamos a Nizhnevartovsk, en Siberia Occidental. Aquí se encuentra el centro de la extracción de petróleo en Rusia. Vemos quemas por todos lados. En ningún lado se encuentra el nombre de la empresa. Pero esto nos muestra que en Rusia también se intenta obtener el petróleo de la forma más rápida y económica posible. Y eso solo se logra al quemar el gas. Luego del colapso del bloque del Este, muchas explotaciones industriales fueron a la quiebra. Ahora Rusia depende de la exportación de petróleo crudo. De este modo, el país llegó rápidamente a formar parte de los productores de petróleo más grandes del mundo. Intentamos encontrar a quienes son responsables de las quemas. En el campo petrolífero de Samotlor encontramos a TNK BP, la sucursal rusa de la compañía petrolera británica. BP es miembro del Foro del Banco Mundial para la Reducción de la Quema de Gas.
¿Puede ser que aquí el consorcio falte a sus propios estándares en relación con el medio ambiente? Preguntamos en la central de BP en Moscú. Las reducimos en un 97%. Y ustedes no verán realmente ninguna quema nuestra. Sí, no estamos solo nosotros, no solo TNK-BP, sino que también otras empresas petroleras operan aquí. Pero yo no puedo hablar por nuestros colegas. Queremos comprobar estas declaraciones. Y logramos reunirnos con un colaborador de BP de forma clandestina en el campo petrolífero de Samotlor. Nuestro testigo nos informa sobre 10 grandes quemas de gas que pertenecen a TNK-BP. Se encuentra indignado por la contaminación del medio ambiente. Recién cuando el gas natural se acabe, se comenzará a hablar sobre el aprovechamiento del gas asociado. Si bien él trabaja diariamente en el campo petrolífero, no sabe nada sobre el aprovechamiento del gas. Pero BP nos informó que ellos ya no realizan más quema de gas. Preguntamos otra vez, ¿se aprovecha el gas asociado? En las proximidades de Nizhnevartovsk, precisamente en el campo petrolífero de Samotlor, eso se encuentra en marcha. Allí, por ejemplo, se obtiene energía a partir del gas asociado. Se ha desarrollado una tecnología para captar el gas y conducirlo a los conductos, y de allí a las centrales eléctricas. Entonces, ¿las tuberías hacia los gasoductos son instaladas en los pozos de perforación? Sí, se colocan dentro para realizar las perforaciones. Se tomaron precauciones en las nuevas perforaciones, en el así llamado drilling para el aprovechamiento del gas. En el campo petrolífero de BP en Samotlor, nos hicimos pasar como colaboradores de una empresa petrolera. Allí atrás se han perforado 6 nuevos puntos de extracción. Actualmente implementamos la complicada técnica drilling. Eso es peligroso. Los puntos de extracción de allí atrás se encuentran a una presión muy elevada. Por motivos de seguridad laboral, no puedo dejarlos ingresar allí. ¿Qué es lo que se planea aquí para el futuro? ¿BP aprovechará solo el petróleo o también el gas asociado? No, aquí solo se realizan las perforaciones. ¿Y el gas asociado? Hay gas asociado, pero no se aprovecha. ¿Cómo puede ser eso? Ni siquiera el encargado de las perforaciones sabe del aprovechamiento del gas asociado. Evidentemente, BP difunde información falsa. En ningún lugar encontramos instalaciones tan modernas como en Ecuador. En todos lados se trabaja aún con antiguas tecnologías de los tiempos de la Unión Soviética. Recién cuando un conducto se encuentra completamente oxidado, se lo lleva al lugar de chatarra. Seguimos a los camiones y llegamos a la empresa que se preocupa por la modernización de las viejas perforaciones. Para nuestra sorpresa, en una cartelera de anuncios, nos enteramos de que esta empresa ha desarrollado un concepto para el aprovechamiento del gas asociado. Hemos trabajado en una solución y desde hace años ofrecemos este proyecto para la utilización del gas asociado. ¿Y entonces por qué aún se realizan las quemas? No se trata de un problema que pueda resolverse tan rápidamente. En primer lugar, necesitamos una ley en contra de la quema del gas natural. No la tenemos. Se lo considera como gas asociado sin utilidad. En la situación actual no es una mercancía que pueda ser comercializada. Y las empresas petroleras pueden hacer con él lo que quieran. Ni siquiera hay una ley. También los políticos, evidentemente, se interesan en primer lugar solo por el petróleo, con consecuencias desastrosas para el clima. El calor hace que el permafrost o gelizuelo se derrita. Millones de toneladas de hollín son lanzadas a la atmósfera y aterrizan en el hielo del Ártico. La luz solar ya no es reflectada por el hielo, porque las partículas de carbón absorben el calor del sol. Eso conduce al derretimiento de los glaciares. Los científicos han descubierto que la quema de gas, de este modo, contribuye también al cambio climático. La capa de hollín
es responsable en un 50% del calentamiento de la región del Ártico. Hasta el momento, falta información importante de la industria petrolera para saber cuántas toneladas de carbón han llegado a la atmósfera a través de las quemas. Y el Estado ruso no ejerce ninguna presión sobre las multinacionales petroleras para reducir la emisión de gas de invernadero. Rosneft, Total, BP o Shell, todas tienen permitido realizar las quemas. Debido a la quiebra de la industria pesada, Rusia redujo en conjunto su emisión de dióxido de carbono. Gracias a ello, se lograron muchos derechos de emisión, los así llamados bonos de carbono. El gobierno puede venderlos en el mercado internacional. El petróleo ruso por el cual se realizaron las quemas de gas es exportado a Europa. De cada 3 litros en las estaciones de servicio del continente, 1 proviene de Rusia. Es decir, que Europa depende de estos conductos de petróleo. Este petróleo termina en la refinería PSK en Alemania. Sus dueños son los conocidos consorcios petroleros Shell, BP y Rosneft. También durante el tratamiento subsiguiente del petróleo se producen gases. Estos solo pueden ser quemados en caso de emergencia para descargar los conductos. Al fin y al cabo, existen aquí leyes para castigar la emisión de gases de invernadero. Y funciona. También los establecimientos de Total en Leuna se han transformado en las explotaciones de petróleo más limpias de Europa. Aquí el petróleo se procesa para obtener gasolina y el gas asociado se utiliza para el abastecimiento de electricidad. Con ello, la refinería ha reducido su emisión de dióxido de carbono. La consecuencia, en lugar de gas quemado, de las chimeneas solo sale ahora algo de vapor. Regresando a Nigeria. El país se encuentra en estado de emergencia desde el año 1990. Arriesgando su vida, los nigerianos se han rebelado una y otra vez contra las compañías petroleras. En Ogoniland, mediante violencia armada, obligaron a Shell a cerrar muchas instalaciones de quema de gas. Hasta nuevo aviso, puesto que ahora nuevamente el ejército se impone. En todos los lugares donde la resistencia no es suficiente, se continúa con las quemas, también con violencia. Aquí hay muchas fuerzas de seguridad, soldados que vigilan las quemas de gas, perros policías por todas partes y no dejan ingresar a ningún lado, ni de forma oficial por la puerta principal. Al final el ejército o la policía privada de Shell nos apresan. Debemos acercarnos con sigilo por detrás. Es un gran riesgo. En las calles, cientos de militares y de controles policiales. Miles de personas perdieron su vida en el conflicto con la industria petrolera. El miedo se percibe en todas partes. A pesar de ello, nos encontramos cada vez más con personas que se rebelan contra las compañías petroleras. Estas mujeres luchan contra las quemas de gas de Ajib. La quema de gas se encuentra prohibida, pero no podemos hacer nada en su contra. Elegimos a representantes que debían negociar con las compañías petroleras, pero fueron comprados por las corporaciones. Las quemas continúan y nosotros sufrimos día y noche todo ese ruido. Pero no todos se dejan comprar. Algunos llegaron hasta la corte para detener las quemas. Las multas son pequeñas y las consecuencias para los demandantes son brutales. Escuchamos acerca de un pueblo que se encuentra destruido. Los pobladores hacen responsables a Shell por la destrucción. Nos consumieron. Nos devastaron. Shell es la culpable.
La riqueza del petróleo no le dio suerte a Nigeria. Casi ninguno se atreve ya a declarar. La gente es desalojada y las quemas de gas continúan ardiendo. Los manglares, donde desovan los peces y se acumula el dióxido de carbono, están muertos. Nadie puede vivir ya de la pesca. Muchos abandonaron el desierto petrolero. Quienes se quedaron deben contentarse con trabajos sucios. Algunos obtienen gasolina a partir del petróleo. No queremos morir de hambre. Por eso nosotros producimos gasolina. Con ello al menos podemos comprar algo para comer. Si alguien nos diera un empleo, dejaríamos todo por el trabajo. Nuestros jóvenes se mueren. El petróleo ha matado a muchos de nosotros. Tampoco con la eliminación de los derrames de petróleo se puede ganar dinero. Lo que cuenta es el petrodólar rápido. Por eso Shell también aquí recurre a métodos antiguos que son completamente dañinos para el clima. En lugar de remover la tierra contaminada, el petróleo simplemente es quemado y una cantidad enorme de gases de invernadero es liberada en el aire. Una y otra vez se producen incendios graves. Las instalaciones de quemas de gas también explotan. La gente dormía. De pronto, en medio de la noche, había gas por todas partes. Y se produjo una explosión. Ardió durante 3 meses. Ahora, Shell interrumpió la producción. Shell vendió como un éxito de la empresa la suspensión de las quemas de gas. Realmente no puede decirse que Shell redujo las quemas de gas de forma voluntaria. Si aquí se pudiera aún extraer petróleo, se continuarían realizando las quemas. Pero la gente de Ogoni dijo, terminen con eso. Los forzamos a abandonar el país. Solo si las compañías petroleras fueran forzadas a respetar en todo el mundo los estándares europeos en relación con el medio ambiente, entonces tendríamos la posibilidad de un mundo donde no haya quemas de gas. Los consorcios petroleros evidentemente no se encuentran dispuestos voluntariamente a detener el cambio climático.